cuando nosotros encontramos a Dios. Sin embargo, el punto es conocer a Dios y saber de qué va eso a lo que nosotros le llamamos Dios, ¿vale? Dice, esta antología de charlas de Paramahansa Yogananda es para todos aquellos que alguna vez han conocido el desengaño, el descontento, el desánimo, el dolor y un anhelo espiritual insatisfecho. Si ustedes están en esa lista, pues para ustedes es este texto. Es para aquellos que han aspirado a comprender los enigmas de la vida, para aquellos que han albergado en su corazón la vaga esperanza de que Dios existe y es posible conocerle, y para aquellos que han iniciado su búsqueda de Dios. Pueda este libro para cada lector ser un rayo de luz divina que alumbre su sendero, que le aporte nueva vida e inspiración y que le ayude a orientarse en su camino. Dios satisface a todos en todo. La búsqueda eterna es un libro acerca de Dios, acerca del lugar que ocupa Dios en la vida del ser humano, en sus esperanzas, en su voluntad, en sus aspiraciones y logros. La vida, el hombre y la realización no son más que manifestaciones del Creador único y omnipresente, y son tan íntimamente dependientes de Él como la ola lo es del océano. Paramahansaji explica por qué y cómo creó Dios al hombre y de qué manera éste es inmutable, una parte de Dios. Esclarece también lo que ello significa para cada uno de nosotros de manera personal. La esencia misma del yoga es tomar plena conciencia de la unidad que existe entre el ser humano y su creador, la comprensión de la ineludible necesidad que el hombre tiene de Dios en cada aspecto de la vida, elimina de la religión lo sobrenatural y convierte la meta de conocer a Dios en la base para un enfoque científico y práctico de la existencia. Entonces, lo interesante de este libro, no sé si ustedes lo empiezan a captar, es que Paramahansa Yogananda nos explica que este texto, pues lo que va es de cómo nosotros tenemos que comprender o vivenciar a Dios en la vida cotidiana, ¿cierto? ¿Me están escuchando y me están viendo bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, está interesante porque todo lo que va a explicar Paramahansa Yogananda tiene que ver con cómo nosotros vamos a experimentar a Dios en la vida cotidiana. Y es interesante porque no sé si ustedes se dieron cuenta que explican aquí que ellos, lo que va a hacer Paramahansa es esclarecer lo que Dios significa para cada uno de nosotros de manera personal. Entonces, podemos nosotros pensar que cada uno de nosotros va a entender a Dios de una manera perfecta, ¿no? De una manera particular, aunque Él nos va a explicar de manera general qué es, cada uno se va a ir acercando de una manera particular a esta explicación. Entonces, está interesante porque creo que es un texto que le queda a todo mundo, ¿no? Ciertamente dice para cualquier persona que ha sentido una desilusión, una insatisfacción en cualquier ámbito de la vida, este libro es para él. El libro se llama La búsqueda eterna, cómo percibir a Dios en la vida diaria. Entonces, vamos a seguir leyendo. Nos vamos a ir ya a la primera parte, si quieren irse ya a el primer capítulo, que dice cómo encontraron los hombres a Dios por primera vez, y es una conferencia que él da en la sede internacional del Self-Realization Fellowship en Los Ángeles, California, el 11 de noviembre de 1934. Si alguien tiene el libro y quiere empezar a leer, adelante. Quien quiera alzar la manita. Yo. Adelante, Cristi, te escuchamos. Podemos fácilmente comprender que el hombre concibiera al principio una ciencia como la medicina. El sufrimiento físico le llevó a buscar métodos de curación. Pero, ¿cómo surgió en la mente del hombre el deseo de investigar acerca de Dios? Esta pregunta da lugar a una profunda reflexión.
En los Vedas de la India se encuentra expresado el concepto más antiguo y verdadero de Dios. La India le ha dado al mundo, por medio de sus escrituras verdaderas e inmortales, que han resistido la prueba del tiempo. Los inventores de artefactos materiales actúan impulsados por necesidades materiales. Bien dice el adagio que la necesidad es la madre de la inventiva. Igualmente motivados por la necesidad, los antiguos rishis de la India se convirtieron en ardientes buscadores espirituales. Habían descubierto que si se carece de satisfacción interna, no hay buena fortuna externa capaz de brindar una felicidad duradera. ¿Cómo puede entonces una persona alcanzar la verdadera felicidad? Este fue el problema que los sabios de la India intentaron resolver. Gracias, Cristi. Oigan, vean aquí, ustedes pueden comentar, ya saben, pueden escribir. Eh, una cosa interesante es que lo dice, ¿no? La primera cosa que es muy obvio por qué las personas buscaron la medicina, ¿no? Que es la cura del cuerpo físico. Pero seguramente ustedes se habrán dado cuenta hoy que nosotros no requerimos una cura solo del cuerpo físico. Curar solo el cuerpo físico es paliar, es hacer cosas paliativas, ¿no? Que eso hace mucho de la humanidad. Toma una pastilla, cura un aspecto de que le duele una pierna, ¿no? O le duele un órgano, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es algo que se llama la cura cósmica. Una cura cósmica es una cura de todos nuestros cuerpos, ¿saben? Una cura de nuestro cuerpo mental, una cura de nuestro cuerpo emocional, una cura incluso de nuestro ser interno, ¿no? Que ha pasado por diferentes experiencias. Entonces, lo que vamos a ver en este libro es qué fue lo que llevó al ser humano a buscar a Dios cuando se dio cuenta que el simple hecho de tener una vida externa ordenada, entre comillas ordenada, no es garantía de tener una paz o felicidad real, ¿no? Lo que nosotros vemos hoy en el mundo de cosas así medio extrañas, ¿no? Medio falsas, en donde solamente se trabaja hacia afuera, la gente piensa que hacia afuera, con que todo esté ordenado en las apariencias, pues las cosas pueden funcionar, pero no es así, ¿verdad? Si no parte, ustedes saben, lo dice el maestro Saint Germain en el libro de oro de Saint Germain, él dice que la verdadera curación es siempre de adentro hacia afuera. La verdadera transformación es de adentro hacia afuera. Si nosotros no tenemos ese movimiento, en realidad no estamos trabajando con una cura real, ¿no? Sí, la cura de la que estamos hablando, Francisco, es justamente la que se puede realizar con el Cristo interno. Y les voy a decir una cosa, no nada más se realiza a partir de nuestros propios vehículos, sí se realiza a partir de la oración, de una intención de querer estar ordenado, de querer estar alineado, pero también tenemos muchísima asistencia de jerarquías que se dedican a la curación, ¿saben? Y ustedes en realidad no tienen que pisar tomar aviones, ir a ningún lugar para recibir esa cura. Pero lo que tienen que hacer es estar con el corazón abierto para recibir una verdadera cura interna, ¿saben? Una verdadera cura interior. Entonces, hasta ahí todos vamos bien, ¿me van escuchando bien? Vale. Dice por acá, solamente quiero leer los pies de página que dice, el primer pie de página fue en los Vedas y el pie de página dice del sánscrito vid, conocer. Los Vedas comprenden una voluminosa escritura de 100.000 dísticos, parejas de versos rimados. El origen de los Vedas se pierde en la noche de los tiempos. Durante milenios fueron transmitidos en forma oral. De acuerdo con la tradición, el iluminado sabio Vyasa, que vivió en la época de Bhagavan Krishna, fue quien los compiló y organizó en su forma actual, ¿ok? Entonces es la sabiduría de los Vedas. Y cuando dice Paramahansa que los antiguos rishis fueron los sabios, ¿no? Que fueron los que estudiaron esto y se preguntaron cómo es que podríamos generar una verdadera felicidad, tendríamos que saber quiénes son los rishis. Y dice literalmente los que ven o los videntes,
Los rishis fueron inspirados personajes que recibieron la revelación de los Vedas en un momento indeterminado de la antigüedad. ¿Ok? Entonces ahí ya saben quiénes son los rishis, son quienes recibieron en la antigüedad pues la verdad, ¿no? La sabiduría. Eh, ¿Hasta aquí todo bien? Vamos a seguir leyendo. ¿Alguien quiere también leer? Adelante, Isabel, te escuchamos. Los tres aspectos de la naturaleza. El culto a Dios en tiempos prehistóricos tuvo su origen en el miedo que el hombre sentía hacia las diversas fuerzas de la naturaleza. Cuando llovía en exceso, numerosas personas sucumbían víctimas de las inundaciones. Con temor reverente, el hombre pensó que la lluvia, el viento y otras fuerzas naturales eran dioses. Más tarde, los seres humanos comprendieron que la naturaleza opera en tres formas: creativa, conservadora y destructiva. Una ola, al surgir del océano, ejemplifica el estado creativo al permanecer durante un momento por encima del mar. Se encuentra en estado de conservación y al sumergirse nuevamente en las profundidades pasa a través del estado de disolución. Así como Jesús contempló la fuerza universal del mal personificada en Satán, así también los grandes rishis vieron a las fuerzas universales de la creación, conservación y destrucción, personificadas en formas definidas. Los sabios de antaño las denominaron Brahma, el creador, Vishnu, el conservador, y Shiva, el destructor. Estos poderes primordiales fueron creados como proyecciones del espíritu inmanifestado para desarrollar su infinito drama de la creación, mientras él, como Dios más allá de la creación, permanece siempre oculto en el fondo mismo de sus conciencias. En tiempos de disolución cósmica, toda la creación y sus vastas fuerzas activadoras se disuelven nuevamente en el espíritu. Allí descansan hasta que, una vez más, son llamadas por el gran director para volver a representar su papel. Gracias, Isa. Oigan, aquí hay algo interesante, ¿no? Vean, lo primero es que en la antigüedad dice que lo que lleva al ser humano, ¿verdad? A adorar a Dios era el temor a las fuerzas de la naturaleza. Eso es una idea interesante. Pero más tarde los seres humanos comprenden que en realidad la naturaleza hace tres movimientos naturales, que ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Son estos movimientos que leyó Isabel, la fuerza que es creativa, la que conserva y la que destruye. Y lo interesante de este texto es que nosotros podamos ver eso aplicado. Vean cómo se llama el texto, cómo ver a Dios en la vida cotidiana. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en nuestra vida cotidiana también vamos a ver expresadas estas tres fuerzas, ¿cierto? Vamos a ver una fuerza creadora, vamos a ver algo que se conserva y vamos a ver esa fuerza destructiva. Y el punto es que no nos debemos de resistir a ninguna de estas tres fases, ¿saben? Porque las tres fases en este planeta son necesarias. Si quieren ver algo interesante y verlo así como con ojos, eh, eh, no nada más para irse a divertir, sino como también de aprender, hay una película que está en el cine que se llama La Odisea. No sé si alguno de ustedes ya la vio, que la escribe, es una obra, ¿no? O sea, es una epopeya que escribe Homero, es la continuación de la Ilíada. Y esa película es muy interesante porque van a ver el viaje de regreso de Odiseo, que Odiseo, bueno, es Ulises, solamente que también se le conoce como Odiseo, y ustedes seguramente habrán notado que nosotros en la vida cotidiana decimos, wow, eso es hacer una odisea, ¿no? ¿Qué odisea la de llegar ahí? Porque van a ver la historia de cómo Odiseo, después de la guerra de Troya, trata de regresar a Ítaca. Y la película no se ve como una cuestión de ciencia ficción. Lo que hace Odiseo es un trabajo interno. Él tiene un viaje en el interior para regresar a lo que era él mismo o lo que es él mismo, regresar a casa. Y van a ver que en la película hay un montón de fuerzas creativas, hay un montón de fuerzas destructoras y conservadoras. Y van a ver cómo Odiseo, para poder regresar nuevamente a su casa después de la guerra, va a tener que soltar
a un montón de yoes y a un montón de personalidades y a un montón de partes de sí mismos que son sus propios ejércitos. Él va a tratar de llevar de vuelta a casa a su propio ejército. No les cuento quién es el único que regresa, pero ya se imaginarán quién es. E interpreten en el interior por qué solo llega Odiseo a Ítaca y por qué tiene todos esos movimientos con su ejército, en donde pues algunos van a tener que desencarnar y otros van a tener que conservarse y otros van a tener que crear. Y vean ese movimiento de Odiseo, es el movimiento del héroe, ¿no? Que obviamente la conciencia de Odiseo, como fue planteada en esa epopeya, es una conciencia ya que tiene un gran adelanto, pero nosotros podríamos en algún momento aspirar a tener esa conciencia del héroe que va a ser un viaje solar. Eh, por ahí pueden ver también en internet, búsquense un canal que se llama El Escarabajo de Oro, de una universidad que se llama la Universidad Aztlán, y ellos tienen toda una explicación de esta película a partir de la filosofía de Jung, de la psicología de Jung. Entonces, es muy interesante porque nosotros podríamos ver esto mismo en nuestras vidas. Vean cómo todo en nuestra vida se tiene que mover así. Un proyecto que empieza, se conserva por un tiempo y después tiene que destruirse, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que ver eso reflejado en nuestra vida sin resistirnos, ¿no? Porque si nos resistimos, por ejemplo, a que algo eh, pues termine, vamos a sufrir porque eso ya no nos va a enseñar nada, ¿no? Eso en algún momento nos va a tener que sacudir. Escuchaba un ejemplo como muy interesante, una analogía, ¿no? Decían, si nosotros habíamos visto a los perros que se meten al agua, han visto a un perro que se mete a un lago, ¿no? Y que sale todo mojado y lo que hace es que se sacude, ¿no? Y se quita todo el agua. Y si ustedes ven, esos son procesos que nosotros también vivimos. Y nosotros no debemos de resistirnos a ese movimiento de sacudirnos cosas que ya no nos pertenecen o que ya no son como útiles, ¿no? Habría que ver eso. Entonces, fíjense, hasta el último dice, en tiempos de disolución cósmica, toda la creación y sus vastas fuerzas activadoras se disuelven nuevamente en el espíritu. Allí descansan hasta que una vez más son llamadas por el gran director para volver a representar su papel. Esto es interesante porque hoy, ustedes ya lo saben, nosotros estamos en el punto más bajo que tiene la humanidad. Nosotros estamos en el punto de mayor trabajo y de mayor disolución de purificación de la humanidad, ¿saben? Y nosotros, por libre albedrío, decidimos estar encarnados ahora. Entonces estamos en esa parte más baja, estamos en la parte de transición y tenemos que entender que la Tierra, que el planeta, está pasando por estas fases de purificación y no debemos de resistirnos a ellas y tampoco resistirnos a ellas en nuestro interior. Cuando ustedes noten, ¿verdad?, un movimiento en su interior que está deshaciendo algo, que está trabajando algo o creando algo o sosteniendo algo, recuerden estas fuerzas de la naturaleza y no intentemos resistir, ¿no? Sino fluir armoniosamente con eso. Después va a venir esta idea de un relato de Brahma, de Vishnu y de Shiva. Voy a leer, o si alguien más tiene el libro puede alzar la manita, pero si no fuera así, voy a leer de nueva cuenta yo y después volvemos a leer las personas que tienen su texto, ¿vale? Dice, un relato de Brahma, Vishnu y Shiva. Existe en la India un relato popular acerca de Brahma, Vishnu y Shiva. Se encontraban los tres en cierta ocasión alardeando entre ellos respecto de su inmenso poderío. De improviso se acercó a ellos un niño pequeño y le preguntó a Brahma, ¿qué es lo que tú puedes crear? Y lo que Brahma respondió con grandilocuencia, todo cuanto existe. El niño preguntó a los otros dos dioses cuál era su función. Conservamos y destruimos todas las cosas, le respondieron. El pequeño visitante sostenía en su mano una brizna de paja del tamaño de un mondadientes. Colocándola frente a Brahma le preguntó, ¿puedes crear una pajita como esta? Tras realizar prodigiosos esfuerzos, Brahma descubrió, con gran sorpresa de su parte, que no podía hacerlo. El muchacho se volvió entonces hacia Vishnu y le pidió que perseverara la pajita, que comenzaba a desintegrarse ante la firme mirada del niño. Los esfuerzos de Vishnu
por evitarlo fueron inútiles. Finalmente, el pequeño desconocido hizo aparecer nuevamente la brizna de paja y le pidió a Shiva que la destruyera. Pero a pesar de los esfuerzos denodados de Shiva por desintegrarla, la diminuta pajita permaneció intacta. El niño se volvió nuevamente hacia Brahma, preguntándole, ¿me creaste tú? Brahma pensó y pensó, pero no pudo recordar haber creado a esta sorprendente criatura. Repentinamente, el niño desapareció. Los tres dioses despertaron de su engaño y recordaron que detrás de su poder existe un poder superior. Vean qué interesante. Lo que está explicando aquí es que existe como esta tela de fondo de todo lo que existe, que es Dios mismo, el creador mismo, ¿no? Y después existen todos los aspectos, pero por detrás de todos los aspectos de la creación está Dios mismo, ¿no? Entonces, incluso esos aspectos que parten de Dios necesitan regresar a esa idea de Dios. A mí me parece que el esfuerzo que nosotros tendríamos que estar haciendo en esta charla es tratar de pensar continuamente cómo es que eso se puede ver en nuestra vida cotidiana. Y en nuestra vida cotidiana, eso se puede ver de la siguiente manera, ¿no? Piénsenlo así. Nosotros tendríamos que observar continuamente a nuestro yo superior y reconocer a nuestro yo superior en todo el tiempo. ¿Saben? No perder de vista eso y saber que nuestra presencia yo soy es como un rayo o como una partícula de esa gran yo superior, ¿no? Entonces, nunca perder de vista eso, nunca perder de vista que están los aspectos de Dios y Dios mismo, ¿no? Que son Dios mismo, pero nunca perder esa tela de fondo. Ya saben que una de las mejores maneras de pasar por la vida es siempre pensar en lo superior, continuamente pensar en lo superior. Y cuando eso sucede de manera natural, es que nosotros ya estamos, por ejemplo, alcanzando como un pequeño, dando un pequeño paso, ¿no? En una iniciación que es ese despertar del Cristo en donde nunca te olvidas de tu interior, en donde siempre está el interior presente, ¿no? Presente, presente. Entonces, después de esto, Paramahansa Yogananda va a hablar de Dios como la causa suprema. Por ahí alguien que tenga el texto quiere volver a leer Dios, la causa suprema. Sí, adelante, Cristo. Sí. En el mundo occidental, la idea de Dios se desarrolló mediante la observación de la ley de causa y efecto. El hombre puede producir objetos tomando materiales de la tierra y modelándolos de acuerdo con una idea preconcebida. Así pues, parecía razonable llegar a la conclusión de que el universo entero debe haber sido creado a partir de ideas. Esto condujo al concepto de que cada persona ha de haber existido originalmente como una idea y de que alguien tuvo que crear esa idea original o plan cósmico. De este modo, por medio de la analogía con la ley de la causa y efecto, la inteligencia humana concluyó que debía existir una causa suprema. La ciencia ha descubierto que toda materia está formada por invisibles bloques de construcción, electrones y protones, de igual manera que una casa está construida con ladrillos. Sin embargo, nadie puede explicar por qué algunos electrones y protones dan origen a la madera, otros forman huesos humanos y así sucesivamente. ¿Qué inteligencia los guía? Este tipo de interrogantes da cabida a Dios. Incluso en las teorías científicas materialistas sobre la naturaleza de los mundos fenoménicos. Los sabios de la India afirman que todo procede de Dios y retorna a su propia fuente, Dios. Sí. Oigan, entonces, gracias, Cristi. Aquí hay algo como bien interesante, ¿no? Lo primero es que, fíjense que Paramahansa nos está diciendo, ¿no? Hay una causa suprema de todo. Esa causa suprema es Dios y todo tiene que retornar a Dios mismo. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida cotidiana? Retornar continuamente a Dios, ¿saben? Y ese es el esfuerzo que hay que hacer,
que en todo lo que nosotros hagamos, tratar de retornar continuamente a Dios en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, ¿no? Saber que Dios está detrás de todo, de absolutamente todo. Fíjense que, por ejemplo, en esta película de Odiseo, algo que ustedes van a ver es, dicen estas personas que son expertas en estos temas, que les comentaba de este canal, ¿no? De la Universidad de Aztlán, ellos explican que en la antigüedad, en realidad, la relación que tenía el ser humano con los dioses era muchísimo más estrecha, ¿no? Como con estos arquetipos de perfección. Y en la película van a ver que Odiseo tiene una relación muy estrecha con Atenea, con Palas Atenea, ¿saben? Y entonces él continuamente, para dar cualquier paso, él recibe orientación de Palas Atenea. Y nosotros es así como deberíamos de vivir, que a cada paso, a cada situación, regresemos nuestra atención a lo interior, a lo superior, nunca, ni siquiera para cosas pequeñas, ¿saben? Ni siquiera para cosas que nosotros consideremos sin importancia, perder esta guía interna, ¿no? Porque todo tiene una causa suprema. Y aquí viene otra idea que justamente estaba estudiando, que me parece importante retomar, y es que por mal entendimiento del ser humano, hoy se ha separado la ciencia de la espiritualidad, ¿saben? Y mucha gente no concibe la idea de que ciencia pura y dura esté de la mano de la espiritualidad. Y eso no es así. La ciencia es un aspecto de Dios. La ciencia es un aspecto de la divinidad. Y hasta que los científicos materialistas no reconozcan detrás de todos sus descubrimientos, de todo lo que ven a Dios mismo, nunca van a llegar a la causa final, ¿saben? A la causa última. Entonces es bien importante que nosotros, aunque tengamos así a lo mejor una mente muy aguda, etcétera, logremos reconocer a Dios en todo. Incluso lo platicábamos en otras charlas, incluso atrás de lo que nosotros podríamos considerar como fracasos o errores. Recuerden que para la mente única, para la fuente primordial, eso no existe. No existe ni un error ni un acierto, existen solamente experiencias. Y la mente divina ocupa incluso lo que nosotros consideramos como error para avanzar. Entonces, eso lo pueden ver mucho en la película de Odiseo, porque Odiseo va a tener que, digamos, sacrificar a algunos hombres, sacrificar algunas cosas para avanzar. Y si nosotros vemos esa verdad en nuestra vida, que no haya aciertos ni hay fracasos, simplemente hay experiencias de aprendizaje, vamos a poder perdonar con mucha más facilidad nuestras acciones y las acciones de los demás, ¿saben? Porque incluso aquello que nosotros consideramos algo negativo puede ser material para el universo, para que el universo nos pueda ayudar a corregir algo. Lo que hoy parece un error, mañana es algo que nos impulsa a ser nosotros mismos, ¿no? Cuando vean esta película de Odiseo, se van a dar cuenta que él siente un arrepentimiento de lo que hizo en la guerra de Troya un poco, ¿saben? De cómo se meten con el caballo, porque con eso ellos violan una ley. Y él va a tener todo una especie como de retorno a sí mismo, a su casa, haciendo uso del error, ¿saben? Del error mismo, del fracaso mismo, pero va aprendiendo de sus errores, va aprendiendo de lo que tiene que superar y eso lo regresa a su propia casa siendo alguien diferente, ¿no? Por eso van a ver que él termina con su familia tomando un barco hacia el horizonte, ¿no? Pero qué interesante, sin esta, eh, digamos, conciencia de lo que somos, de lo que hacemos, de cómo nos movemos, de lo que hemos hecho, no hay posibilidad de curación, no hay posibilidad de transformación. Solamente la curación y la transformación se puede dar si nosotros somos conscientes de lo que somos. No digamos que vamos a aceptar y nos vamos a hacer uno con esas cosas, simplemente las vamos a observar, vamos a saber que eso opera o vive en nosotros y vamos a transmutarlo a través de la oración, de la energía del perdón, a través
de los decretos, etcétera. ¿Hasta aquí todos vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Vamos a leer la parte que dice, existen evidencias de orden y armonía en todas partes. Sí. Ajá, adelante Isa, te escuchamos. Al percibir que el ser humano está compuesto de mente y materia, los pensadores occidentales de la antigüedad creyeron que existían dos fuerzas independientes, la naturaleza y la mente. Más tarde, comenzaron a preguntarse, ¿por qué razón todas las cosas en la naturaleza están dispuestas de un modo determinado? ¿Por qué no es uno de los brazos del hombre más largo que el otro? ¿Por qué no hay colisión entre las estrellas y los planetas? Donde quiera que miremos, hallamos evidencias de orden y armonía en el universo. Así pues, llegaron a la conclusión de que la mente y la materia no podían estar separadas ni ser independientes, y por consiguiente, una inteligencia única debía de gobernarlas. Esta conclusión condujo naturalmente a la idea de que existe un solo Dios, que es tanto la causa de la materia como la inteligencia que se encuentra dentro y fuera de ella. Aquel que alcanza la sabiduría suprema percibe que todo es en esencia espíritu, aunque su presencia se halla oculta en la manifestación. Si pudieras percibirlo así, verías a Dios en todas partes. La pregunta que entonces surge es, ¿cómo encontraron a Dios por primera vez aquellos que le buscaban? El primer paso fue cerrar los ojos para interrumpir todo contacto con el mundo y la materia, a fin de concentrarse más plenamente en descubrir la inteligencia que se oculta en ambos. Razonaron que no era posible contemplar la presencia de Dios en la naturaleza a través de las percepciones normales de los cinco sentidos. Así pues, empezaron a enfocar sus esfuerzos en sentir la divina presencia dentro de sí, mediante una concentración cada vez más profunda. Con el tiempo, descubrieron cómo conectar los cinco sentidos, logrando eliminar temporalmente la conciencia de lo material. ¿Cómo El desconectar? mundo, ¿Cómo desconectar? sí, cómo desconectar temporalmente la conciencia de lo material. El mundo interior del espíritu comenzó a abrirse ante ellos, y Dios acabó revelándose a aquellos grandes sabios de la antigua India que sin desviarse de su meta perseveraron en esa búsqueda interior. Ah, muy bien. ¿Qué les parece interesante de este planteamiento? Eh, por ejemplo, a mí algo que me llama la atención es que esta misma idea la plantea, por ejemplo, el maestro Saint Germain en el libro de Oro. Él dice que nosotros continuamente y de forma reiterada tenemos que hacer pausas, cerrar los ojos e ir hacia nuestro interior. Eso viene en el primer discurso del libro de Oro de Saint Germain. Dice que para que nosotros podamos vivir verdaderamente en la presencia de Dios, lo que hay que hacer es continuamente hacer pausas y aquietarse, cerrar los ojos e ir hacia adentro, ¿saben? Reconocer la presencia divina. Entonces, qué interesante, ¿no? ¿Cómo le hacían para encontrar a Dios en aquel entonces yendo hacia adentro? Fíjense que todo lo que van a ver en la película con Odiseo es que Odiseo necesita recordar. Él no puede llegar a casa porque no recuerda por qué está en donde está. Él está en una isla con un aspecto femenino de él mismo trabajando y él necesita recordar qué fue lo que le pasó. Entonces ustedes se acordarán también de George Ivanovich Gurdjieff y el recuerdo de sí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer continuamente? Recordarnos a nosotros mismos, recordar nuestro interior. Entonces, ¿cómo lo descubrieron? Yendo hacia adentro. Por supuesto que ustedes han visto que la meditación, tal como lo plantea Paramahansa Yogananda, nos lleva a hacer el esfuerzo de desconectar los sentidos de la materia, ¿no? Y de poder estar presentes en algún momento con nuestro propio interior. A veces nos vamos a tener que literalmente parar
hacer pausas y observarnos como tal, y en otros esfuerzos vamos a tener que acompañarnos haciendo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo percibir a Dios en la vida cotidiana? Haciendo pausas y yendo hacia adentro, lo más que pueda, ¿no? Y si quieren, ustedes pueden hacer ese primer ejercicio ahora que termine la charla, ¿no? Antes de pararme, hago una pausa y me observo cómo me voy a parar, cómo me voy a reintegrar a mis actividades. Si hoy voy a tener una actividad, por ejemplo, si voy a ir al cine, una parte de percibir a Dios es acompañándome, ¿lo vieron? Vaya hacia adentro y reconozca que Dios tiene, siempre hay una causa. Por eso, por ejemplo, es tan interesante estudiar por qué una epopeya de tan antigua hoy genera tanto interés en la humanidad, ¿saben? Y es porque evidentemente nosotros vivimos nuestra propia odisea también, ¿no? Todos vivimos nuestra propia odisea y estamos viviendo una odisea de qué? De regresar a nosotros mismos. Entonces no es gratis que hoy existan esas manifestaciones, ¿no? Como de volver a retomar una epopeya, como una obra, ¿no? Como la Odisea, y traten de verla reflejados en ustedes mismos, ¿no? Y cómo ahí está el papel de los dioses detrás de todo, el papel del interior, el papel de la sabiduría, de la verdad, manifestada con Palas Atenea. Entonces, en resumen, ¿cómo es percibir a Dios en la vida cotidiana? Acompáñese, obsérvese a usted mismo y también a Dios en todo. Haga ese esfuerzo, ¿no? Entonces, pues miren, no sé si tengan algún comentario final, los que están por acá conectados, pero ciertamente, Luz, es estar con uno mismo, de eso trata. Vamos a seguir trabajando este texto, si se dan cuenta son textos muy profundos, pero nos va llevando con esa sabiduría de la India que conoce perfectamente bien el maestro Paramahansa a una aplicación a Occidente como nosotros vivimos todos los días, ¿no? Como seres pues mayormente occidentales. Pues muchas gracias por estar acá, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo para continuar también con el ritmo diario y después con nuestro estudio, ¿vale? Dios bendice su bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Si ven la Gracias, buen película, día. que la disfruten. Dios bendice su bien. Chao.